Pasar entonces a la meditación de la palabra del Señor esta mañana, y el texto en el que estaremos reflexionando hoy se encuentra en Jeremías capítulo 29 versículos del 1 al 14. Jeremías 29 versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, y los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envíe al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esta es la palabra del Señor, y vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos titulado Diseñados para vivir en comunidad. Y hemos estado diciendo a lo largo de estas semanas que los seres humanos hemos sido diseñados para estar en comunidad. Nada de lo que tú y yo hacemos funciona estando solos. Siempre vamos a depender de alguien, ¿están de acuerdo? Piensa esta mañana que pasaste por tu café Starbucks deslactosado con un shot de almendra. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que tú tuvieras ese café en tu mano esta mañana? ¿Cuántas personas tuvieron que trabajar que tú ni siquiera conoces, que tú ni siquiera piensas mucho en eso, pero que trabajaron, y a través de su trabajo, a través de lo que ellos hacen, tú puedes tener ese café en tu mano? ¿Has pensado en eso? Estamos diseñados para vivir en comunidad, estamos diseñados para necesitarnos los unos a los otros. Eso hemos estado hablando a lo largo de esta serie de sermones. Sin embargo, la pregunta que hemos intentado responder en los últimos 2 sermones, contando también este, es: ¿por qué Dios quiere que vivamos en comunidad? ¿Por qué Dios diseñó a su pueblo para vivir en comunidad, ser su pueblo y representarlo en este mundo? Hoy vamos a seguir intentando responder esta pregunta: ¿por qué Dios quiere que vivamos en comunidad? Y en el contexto del pasaje que acabamos de leer, vemos cómo el imperio babilónico invadió, derrotó y conquistó al pueblo de Israel. Pero no fue una conquista normal, ¿están de acuerdo? No fue simplemente una invasión normal, una conquista normal de un pueblo que va y vence a otros enemigos, los derrota. Eso no fue lo único que hizo el imperio de Babilonia. Hicieron algo más.
Fíjense, los babilonios tomaron cautivos especialmente a las clases sociales altas del pueblo de Israel, a los líderes de Israel. Dicen que incluso ahí que estaba ahí la reina madre, los sacerdotes, los funcionarios reales, los artesanos, gobernantes, obreros especializados. Es decir, se llevaron al exilio a la crème de la crème del pueblo de Israel, a lo mejorcito del pueblo de Israel. ¿Por qué creen que hicieron esto los babilónicos? ¿Por qué creen que hicieron esto de llevar a lo mejorcito de Israel al cautiverio en Babilonia? ¿Cuál es la intención? ¿Será simplemente humillarlos? ¿Simplemente demostrarles que son una mejor nación? ¿O creen que haya un fin más grande, más oscuro en querer llevar a los mejores del pueblo de Israel a vivir ahí junto con ellos? Fíjense, su estrategia era lograr que esas personas se asimilaran culturalmente a Babilonia, que estuvieran en Babilonia y dejaran de ser israelitas, se convirtieran en babilonios, que abrazaran los dioses de Babilonia, que abrazaran la cultura de Babilonia, que abrazaran los valores de Babilonia. Y desde luego el pueblo de Israel sabía que esa era la razón por la cual los habían llevado a vivir ahí a Babilonia. Y entonces ellos dijeron: no nos vamos a juntar con este pueblo pecador, con estos incircuncisos, con estas personas paganas, no nos vamos a juntar con ellos. Y entonces el pueblo de Israel se asentó a las afueras de la ciudad. Y algunos profetas, como vemos ahí en los versículos 8 y 9, les estaban diciendo que tan solo iban a estar ahí en Babilonia un par de años, entonces no había problema si no se relacionaban mucho en Babilonia, si se quedaban viviendo a las afueras de la ciudad. Pero en medio de esa disyuntiva de si tenían que vivir a las afueras, si debían no juntarse con esos paganos incircuncisos, ellos reciben una carta de parte del profeta Jeremías que los dejó helados. Es la carta que acabamos de leer, donde prácticamente el Señor les está diciendo esto: no quiero que estén viviendo a las afueras de la ciudad, quiero que entren a la ciudad y vivan en medio de esas personas que los conquistaron, que son sus enemigos, y quiero que vivan en esa ciudad y que amen la ciudad donde yo los he puesto. Eso fue lo que el Señor les dijo, una carta impactante. Pero tenemos que entender esta mañana que esto que le está diciendo Dios al pueblo de Israel en el exilio en Babilonia es lo mismo que el Señor nos está diciendo ahora a ti y a mí, como su pueblo, como su iglesia en la Ciudad de México en la que ahora vivimos. Así que por eso es muy importante reflexionar en este texto, y hemos titulado al sermón de hoy: una comunidad que ama la ciudad. Y vamos a reflexionar acerca de esta idea de una comunidad que está llamada a amar a la ciudad, con 3 puntos, con 3 ideas que surgen del texto que acabamos de leer. Una comunidad que ama a la ciudad debe de hacer de la ciudad su hogar, debe de ser un embajador en la ciudad, y finalmente debe de buscar el bienestar de la ciudad. La invitación de Dios para su pueblo en la ciudad es hacer de la ciudad nuestro hogar, ser un embajador en la ciudad, y finalmente debemos buscar el bienestar de la ciudad. Vamos a hablar de eso con la ayuda de estos 3 puntos. Entonces vayamos a nuestro primer punto: tenemos que hacer de la ciudad nuestro hogar. Vean lo que dice el versículo 4 de nuestro texto ahí en Jeremías 29. Dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envíe al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Qué les parece esto que Dios le está diciendo a su pueblo? Tenemos que entender el contexto, todo lo que les acabo de decir. Dios les está diciendo: fructifíquense, multipliquen, trabajen, tengan hijos, denle a sus padres nietos en esa ciudad donde ahora viven, rodeados de personas que son sus enemigos. Y no solamente son sus enemigos, seguramente estas personas mataron a sus mejores amigos, tal vez mataron a alguno de sus familiares y ustedes los vieron con sus propios ojos. Pero ahora les pido
que fructifiquen, que multipliquen, que tengan hijos en medio de esa ciudad rodeada de sus enemigos. A lo largo de los últimos años he escuchado esto en las nuevas generaciones acerca del hecho del miedo de tener hijos en pleno siglo XXI, en medio de una sociedad poscristiana llena de violencia, llena de maldad, llena de tantas cosas que escuchamos en las redes sociales. ¿No ha sido abrumador estas últimas semanas, especialmente si eres mexicano, meterte a las redes sociales o meterte a las noticias y escuchar todo lo que has encontrado las últimas semanas en Jalisco? No voy a hablar más de eso, pero ¿no es abrumador todo eso? Y muchas personas al ver todo eso dicen: ¿para qué tengo hijos? ¿Para qué traigo criaturas a sufrir este mundo donde hay violencia, donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay personas con el corazón tan roto que son capaces de hacer esto, estas atrocidades, estas cosas que nuestros ojos cada vez se dejan de sorprender más de lo que vemos, nos deja de interesar más lo que vemos, ya no nos importa tanto, ya no nos sorprende tanto como antes? Pero ¿verdad voy a traer a un hijo al mundo a que sufra todo esto? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel en medio de Babilonia, en medio de sus enemigos? Creo que tú aquí en la Ciudad de México estás en una mejor situación que el pueblo de Israel en medio de Babilonia. Y en medio de esa situación Dios les dice: cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Tengan su fe puesta en mí, confíen en mí. Las cosas están feas, sí, pero yo soy su Dios. Yo estoy con ustedes. Dejen de poner su confianza en lo que sus ojos pueden ver. Yo los he salvado, yo los he rescatado una y otra vez. Soy digno de su confianza, descansen en mí. Eso es una invitación para el pueblo de Israel en medio de Babilonia. Y eso es una invitación para los mexicanos en medio de tanta violencia y inseguridad en la que nuestro país vive en los últimos años. Multiplíquense y no disminuyan. Dios les está diciendo a los israelitas en esencia: dejen de vivir como refugiados en Babilonia. Hagan de esa ciudad, hagan de Babilonia su hogar. Esto es algo extraordinario. Dios les pide plantar raíces, construir sus casas, sembrar, tener familias y multiplicarse ahí. Imaginen cómo debió sonar esto para los israelitas exiliados. Es como si Dios les dijera: antes vivías en una ciudad donde todos tenían tu misma fe, donde todos adoraban al mismo Dios, y si te encontrabas algún templo pagano o algún altar pagano que adorara a otro Dios falso, tenías que destruir ese altar pagano y destruir también a quien lo hizo. Pero ahora, ¿sabes qué? Cada vez que vayas al trabajo te vas a encontrar con millones de altares paganos, con millones de personas que no comparten tu fe, que no tienen los mismos valores que tú tienes, pero no importa, quiero que hagas de ese lugar tu hogar. Y algunos podrían pensar: bueno, esto es lo que Dios les está diciendo al pueblo de Israel en Babilonia, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Tiene que ver esto que Dios le está diciendo al pueblo de Israel contigo y conmigo aquí en la Ciudad de México? Por supuesto que sí, porque tenemos que entender que en el Nuevo Testamento Dios llama a su iglesia, Dios llama a su pueblo como si fueran exiliados. Dios nos trata como si nosotros también hubiéramos sido exiliados, así como fue el pueblo de Israel en Babilonia. Vean, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, cómo comienza el apóstol Pedro su carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos vivían en todas esas ciudades, pero les recuerda que son extranjeros dispersos. Ahora fíjense, la palabra que se usa por ejemplo aquí en 1 de Pedro capítulo 1 para decir extranjeros, literalmente significa que es un residente extranjero. ¿Qué significa ser un residente extranjero? Un residente extranjero es alguien que vive en ese lugar donde el Señor lo ha enviado, que ha hecho de ese lugar, de esa ciudad, su hogar, que no simplemente llega 2 años, toma de la ciudad
es bendecido por la ciudad. Tal vez no sé cuál sea la razón por la que tú estés en la Ciudad de México, pero muchas personas llegan a la ciudad para hacer crecer su currículum, para tener un mejor currículum, tener un mejor puesto de trabajo. Bueno, un residente extranjero no es una persona que simplemente llega y usa la ciudad, sino es una persona que vive en la ciudad, que se compromete en la ciudad, que echa raíces en la ciudad y que se queda a vivir en la ciudad. Entonces nos dice el Señor que tenemos que vivir en la ciudad y verla como nuestro hogar. Somos residentes de la ciudad, pero también somos extranjeros. Ahorita voy a explicar más esta parte de que somos extranjeros en el punto número 2, pero la idea es que tus valores siguen siendo diferentes a la ciudad en la que tú vives, pero haces de ese lugar tu hogar. Ahora, fíjense en algo muy interesante que tenemos que entender. En los primeros versículos del texto que acabamos de leer, vemos algo realmente interesante. Fíjense, vean los versículos 1 y 2, ténganlos ahí, abran sus Biblias ahí en Jeremías 29 y vean lo que dice los versículos 1 y 2. Y aquí se nos dice quién llevó a los israelitas a Babilonia. ¿Quién se nos dice en los versículos 1 y 2? ¿Quién llevó a los israelitas a Babilonia? Según lo que dice los versículos 1 y 2. ¿Quién? ¿Cómo dice? ¿Qué dice ahí? Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que, ¿quién? Nabucodonosor había, ¿qué? Desterrado a Jerusalén y Babilonia. Entonces, ¿quién llevó al pueblo de Israel a Babilonia? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero luego fíjense, pasa algo sorprendente con el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ahí ya no dice que es Nabucodonosor quien llevó al pueblo de Israel al exilio de Babilonia. ¿Qué dice? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que, ¿qué? He deportado, he exiliado a Babilonia. Y luego en el versículo 7 dice, yo los desterré a Babilonia. Fíjense lo que está diciendo Dios. A través de consecuencias políticas, sociales, militares, a través de la corrupción de este mundo, es que ustedes están en Babilonia. Pero tienen que entender una cosa: todos esos poderes sociales, políticos y militares finalmente estaban bajo mi servicio. Ellos no lo saben, ellos no hacían las cosas para glorificarme a mí ni para hacerlo para mí, pero ellos estaban cumpliendo con mi propósito aunque no lo sabían. Ellos estaban cumpliendo con mi plan aunque no lo sabían. Todas esas cosas que ustedes los llevaron a Babilonia tenían que ver con mis planes que yo tengo para ustedes. Fíjense, yo tengo planes para ustedes. Vean lo que dice el versículo 10 y 11 de nuestro texto. Todas esas fuerzas sociales fueron usadas por mí y tiene un propósito. Dice, sí, dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo creen que le cayeron estas palabras al pueblo de Israel? ¿Qué, Señor? ¿Cómo que tienes planes de bienestar y no de calamidad? ¿Cómo que tienes planes para darnos un futuro y una esperanza y nos vienes a traer esta ciudad en medio de nuestros enemigos? Pues aunque tú no lo creas, pues tú estás en Babilonia porque yo lo permití. Si yo no lo hubiera permitido, ustedes no estarían en Babilonia, pero la razón por la que están ahí es porque yo lo permití, porque era parte de mi plan. Porque a través de que ustedes vivan en esa nación con personas paganas que no comparten su fe, que no comparten sus mismos valores, yo voy a trabajar con su corazón para que me conozcan realmente, y entonces ustedes van a ser ese pueblo que están llamados a ser. No sé cuál sea la razón por la que tú estás aquí en la Ciudad de México. Tal vez estés en la Ciudad de México y pienses, seguramente el Señor se equivocó de mi código postal. Yo estoy en la Ciudad de México, pero mi mente está en Playa del Carmen. Ese es mi verdadero hogar.
Tal vez estás en la Ciudad de México esperando el momento en que por fin puedas dejar esta maldita ciudad con su maldito tráfico, con sus malditas personas, con su maldito olor, y por fin el Señor te lleve a ese lugar al que tú perteneces, al que tú verdaderamente perteneces. No sé cuál sea la razón por la que tú estés aquí en la Ciudad de México. No sé si fue porque un contrato se canceló y terminaste estando aquí en la ciudad. No sé si sea por un problema de salud. En los otros estados de la República tal vez no haya hospitales como los hay aquí en la Ciudad de México, y tal vez esa sea la ciudad por la que te tocó estar aquí en la ciudad. No sé si sea por cuestiones de conveniencia, pero el Señor te está diciendo algo. Todas esas fuerzas políticas, sociales y económicas que cerraron otras puertas que tú querías tomar, tú querías huir de la ciudad, pero yo no te lo permití, ahora estás aquí. Y no es un error tu código postal, no es un error tu dirección, estás aquí porque todas esas fuerzas políticas, sociales y económicas me servían a mí para cumplir mis planes y mis propósitos, porque yo tengo planes para ustedes, no planes de calamidad, sino de bienestar. Tengo planes de bienestar y no de calamidad para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Dios te tiene aquí en la Ciudad de México para darte un futuro y una esperanza, aunque tú reniegues de tu código postal y de tu dirección. Dios quiere que estés en la Ciudad de México. ¿Por qué el Señor quiere que estemos en la ciudad? ¿Qué propósito finalmente tendrá Dios de hacernos vivir en la ciudad? ¿Por qué, Señor, me estás haciendo vivir este calvario de experimentar el tráfico de la Ciudad de México y no estoy yo en Los Cabos o en Playa del Carmen? ¿Por qué? Fíjense, Ed Glasser, un profesor de la Universidad de Harvard, afirma que en promedio cada mes, fíjense esto, cada mes 5 millones de personas alrededor del mundo migran del campo a las ciudades. Cada mes, en promedio, 5 millones de personas vienen a la ciudad y están dejando las zonas rurales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tantas personas estén viniendo a vivir a la ciudad? ¿Por qué Dios querrá que su pueblo se establezca en la ciudad? Porque Dios quiere que su iglesia, su nación santa, su pueblo escogido, su real sacerdocio, tú y yo, estemos en el lugar donde la gente se está conglomerando, donde la gente está viviendo. Pero lamentablemente la gente se está moviendo a la ciudad más rápido de lo que las iglesias están creciendo en la ciudad, y eso no debería de ser así. El Señor ama la ciudad porque en la ciudad hay millones de personas que poseen su imagen, pero esa imagen ha sido corrompida por el pecado porque no lo conocen. Pero ahora que tú y yo lo conocemos, tenemos la posibilidad, tenemos el poder tenemos la posibilidad de comunicar las buenas noticias del Evangelio a esas personas que no lo conocen y pueden conocer a su Creador, y su imagen que ha sido corrompida por el pecado ahora puede ser restaurada a través del trabajo que hacen las iglesias en la ciudad. Esa es la razón por la cual el Señor quiere que estés en la iglesia, que trabajes en la iglesia, que ames a la iglesia, que sirvas a la iglesia, que te comprometas con la iglesia, que hagas raíces en la iglesia, en la ciudad, que sirvas en la ciudad, porque Dios quiere que alcances a todas esas personas. Entonces, punto número 1, haz de la ciudad tu hogar. Y siempre les decimos esto a las personas que vienen al Redentor: si tus planes son estar en la ciudad un año, quédate 2. Si tus planes es estar 2 años en la ciudad, quédate 4. Quédate el máximo tiempo posible en la ciudad. No hay ningún versículo bíblico que nos diga que tenemos que estar en la ciudad, pero vemos que el plan de Dios para este tiempo, para este siglo, es traer a las personas a la ciudad. Y es aquí donde el Señor quiere que tú trabajes en beneficio de otras personas para dar a conocer el reino de Cristo a los demás. Ahí está. Punto número 2, sé un embajador de la ciudad. Fíjense, lo segundo que Dios nos está diciendo en este texto es: no se asimilen a la cultura de Babilonia, es decir, no adopten los valores de la ciudad. Debemos resistir de manera respetuosa la presión para adoptar los valores de la ciudad.
Ahora, si se dan cuenta, aquí parece que hay una aparente contradicción, que hay una tensión no resuelta, porque por un lado Dios le dice a su pueblo: quiero que veas a Babilonia como tu hogar, pero al mismo tiempo quiero que recuerdes que ese no es tu verdadero hogar. Fíjense lo que Dios le está diciendo ahí al pueblo de Israel en estos versículos. Dice: quiero que construyas casas, plantes huertos, que hagan de esta ciudad su hogar, que se casen y formen familias ahí, que sean parte de la vida económica y social de la ciudad. Pero más adelante en el versículo 10, Dios también les dice: pero al final de esos 70 años, yo los voy a llevar de regreso a casa. Y si sigues leyendo el libro del profeta Jeremías, especialmente los capítulos finales, descubrirás que Dios promete juzgar a Babilonia. Si esa ciudad no se arrepiente, entonces Dios va a juzgar a la ciudad de Babilonia. Entonces, por un lado, Dios nos está diciendo: vivan en esa ciudad, intégrense en esa ciudad, amen ese lugar, pero al mismo tiempo nos dice claramente: esa ciudad no es tu hogar definitivo. No adoptes completamente sus valores, porque esos valores no son los míos y no deberían de ser los tuyos. Y tarde o temprano esos valores serán juzgados y tú serás juzgado junto con ellos si no te arrepientes y te asimilas culturalmente a esa ciudad donde yo te he enviado. Entonces aquí está esta aparente contradicción. ¿Cómo es que Dios quiere que veamos a la ciudad como nuestro hogar, pero al mismo tiempo quiere que no olvidemos que este no es nuestro hogar definitivo? Creo que hay un ejemplo, y es un ejemplo bíblico, que nos ayuda a entender esta tensión, cómo no es una aparente contradicción, cómo es muy claro lo que el Señor quiere que nosotros seamos aquí en la ciudad. Y la Biblia nos ofrece la metáfora perfecta de que tú y yo, al ser el pueblo de Dios en esta ciudad, somos llamados a ser embajadores de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice: así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo, como si Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Entonces, Dios nos está recordando que tú y yo somos embajadores. ¿Y cuál es la labor de un embajador? La labor de un embajador es muy difícil, porque un embajador pertenece a un país A, pero vive en un país B. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, para que ese embajador pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible, tiene que aprender el lenguaje de la nación B, tiene que aprender las costumbres de la nación B, tiene que incluso amar a las personas de la nación B. El embajador, aunque pertenece a la nación A, aún puede establecer relaciones y amar la nación B, para establecer puentes, para llevar a las personas a reconciliarse con Dios, como dice ahí el texto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Entonces, tú y yo somos embajadores, porque nuestra nación verdadera no es esta ciudad a la que pertenecemos. Nuestra nación verdadera es que tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Nuestro reino verdadero es el reino de Cristo, pero tú y yo vivimos en esta nación, en esta Ciudad de México. Debemos de aprender a vivir en esta Ciudad de México, debemos de amar a la Ciudad de México, debemos de aprender el lenguaje cultural de la Ciudad de México para establecer puentes, conociendo a las personas y entonces hacerles entender y conocer cuál es nuestra verdadera nacionalidad, que es el reino de Dios. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Estás aquí en la ciudad, pero no deberías de olvidar tu verdadera nacionalidad. Tú eres un ciudadano del cielo, y ahí es el lugar donde vendrás. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Nuestra lealtad más profunda no está en esta ciudad, no está en su cultura, sino está en el reino de Cristo. Por eso Jesús en su sermón del monte dijo a su pueblo: ustedes son como una ciudad que está encima del monte. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos una representación del reino de Dios aquí en la Ciudad de México, o deberíamos serlo, pero no sé si realmente
las personas nos perciben como una representación del reino de Dios aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría si el día de mañana el Redentor se terminara y tuviéramos que entregar este local? Las personas a nuestro alrededor nos extrañarían. En el tiempo que vivimos aquí, ¿saben que aquí hay una iglesia? O simplemente agradecerían porque ya nos escuchan la música desde las 8 de la mañana, en la que el líder de alabanza se le ocurre empezar a tocar sus cantos. Debemos de pensar en eso, si las personas a nuestro alrededor en verdad nos extrañarían, si en verdad estamos siendo de bendición para la ciudad, si en verdad ellos notarían un cambio si nosotros dejáramos de estar aquí, o tal vez deberíamos de pensar, ¿qué tenemos que hacer para poder bendecir a la ciudad? Para que nos vean como verdaderos embajadores de Dios aquí, como representantes del reino de Dios aquí. Entonces ahí está, primer punto, tenemos que hacer de esta ciudad nuestro hogar. Y punto número 2, tenemos que recordar que somos embajadores de Dios en esta ciudad. Tenemos que comprometernos con esta ciudad, tenemos que amar esta ciudad, pero sin olvidar el reino en que verdaderamente pertenecemos. Entonces, esto es algo muy difícil de hacer, ¿están de acuerdo? Qué difícil será vivir en una ciudad con personas que no tienen los mismos valores que nosotros, que no tienen la misma fe que nosotros, que incluso como en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, eran sus enemigos, que podrían hacernos daño si pudieran hacerlo. No porque nosotros seamos víctimas, nosotros también les hacemos daño a las personas que no comparten nuestra fe. Pero desde luego que es muy difícil amar y servir a personas que aparentemente no nos trae ningún beneficio amarlas y servirlas. ¿Cuál debería de ser nuestra motivación para ser esa comunidad que el Señor quiere que tú y yo seamos, que ame y sirva a la ciudad? Fíjense, vamos a nuestro punto número 3, buscar el bienestar de la ciudad. Lo más importante de este pasaje, el punto central de este pasaje se encuentra en el versículo 7. Vean lo que dice. Dice, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque del bienestar de ustedes depende ¿qué? El bienestar de la ciudad. Entonces, aquí nos está diciendo, busquen el bienestar de la ciudad. Y la palabra hebrea que se traduce como bienestar es la palabra shalom. Y la palabra shalom muchas veces suele traducirse como paz. Sin embargo, no hay una palabra en español que nos ayude a entender profundamente el significado de la palabra shalom. Porque la palabra de shalom no simplemente significa paz, no simplemente significa ausencia de conflicto. La palabra shalom tiene un significado mucho más profundo. La palabra shalom significa paz, significa plenitud, significa florecimiento, significa bienestar y prosperidad. ¿Has experimentado alguna vez shalom? ¿Has experimentado esa paz, ese florecimiento, ese bienestar? ¿Has llegado a un momento de tu vida donde dices, oye, qué bien estoy? Me está yendo bien en el trabajo, está bien mi matrimonio, están bien mis hijos. Bueno, eso es shalom, eso es bienestar. A lo mejor nunca lo has experimentado, pero tal vez en algún momento de tu vida sí. Entonces fíjense, buscar el shalom de una ciudad significa desear que sea económicamente próspera, que la gente tenga alegría y esperanza, que prospere espiritual, social y económicamente en todos los sentidos. Y entonces eso se supone que tú y yo deberíamos de buscar para la Ciudad de México. Deberíamos de buscar el shalom para la Ciudad de México. Tenemos que asegurarnos de que la Ciudad de México prospere. Y alguien dice, bueno, pero eso es por conveniencia, porque ahí el texto dice claramente que de la prosperidad de la ciudad depende ¿qué? Tu prosperidad. Entonces, bueno, pues es un ganar-ganar, ¿están de acuerdo? Busco amar a la ciudad, servir a la ciudad, porque eso me beneficia de alguna manera. No veo que eso sea muy cristiano, eso lo puede hacer cualquier persona. Pero fíjense, hay una frase clave en este texto que nos hace entender que no simplemente se trata de conveniencia, no solamente se trata de un ganar-ganar. Fíjense lo que dice el texto, dice también, pidan al Señor por ella. No simplemente busquen la prosperidad de la ciudad, sino pidan al Señor por ella. ¿Qué significa esto? Oren por la ciudad. Es difícil vivir en esta ciudad. Hay cosas horribles en esta ciudad.
Hay cosas que no nos gustarían ver en esta ciudad. Hay cosas que no nos gustarían experimentar en esta ciudad. Hay injusticia en esta ciudad. Hay desigualdad en esta ciudad. Hay dolor en esta ciudad. Desde luego que sí. Pidan por ella. Oren por ella. Ahí está. Es un compromiso mucho más grande que simplemente buscar el beneficio de la ciudad porque eso me beneficia de alguna manera. No, ora por ella. Pide por ella. Involúcrate en las estructuras sociales de la ciudad. Hay problemas en la educación, involúcrate en eso. Hay problema en la injusticia social, involúcrate en eso. El Señor quiere que utilices tu trabajo, la vocación que tú tienes para que puedas vencer el mal que hay en la ciudad y puedas traer shalom en esa área de tu vida en la que tú te encuentras. En la clase de fe y trabajo que hemos estado teniendo los lunes, y también algunos de ustedes han estado tomando el intensivo de fe y trabajo, decimos esto: ¿qué pasaría si tú faltaras a tu trabajo una semana? ¿Qué pasaría si tú faltaras a tu trabajo una semana? ¿Habría caos o nadie lo notaría? Habría caos, ¿estás de acuerdo? Habría caos. Entonces tal vez tú piensas que tu trabajo es insignificante. Otra vez tengo que llenar este Excel, otra vez tengo que hablar con estos clientes, otra vez tengo que tener estas reuniones con los proveedores, otra vez tengo que predicar este sermón. Pero tu trabajo es muy importante. Si tú no haces tu trabajo, habría caos. Así que tu trabajo es importante. Tu trabajo beneficia a la ciudad. Haz tu trabajo con excelencia para vencer el mal con el bien. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo en esta carta. Vence el mal con el bien. Haz lo que estás haciendo con excelencia. Vence las estructuras sociales y corruptas de la ciudad. Busca el shalom de la ciudad. Entonces esto fue súper difícil para el pueblo de Israel recibirlo. Por eso le dicen a Jeremías el profeta llorón, porque él lloraba por la ciudad. Y saben también por qué lloraba: porque el pueblo, al recibir todas estas profecías, lo perseguían y lo querían matar. Porque había profetas, como en el versículo 8 y 9, que les decía al pueblo de Israel lo que querían escuchar, y de repente llegaba Jeremías y les entregaba esta carta y lo querían matar. ¿Cómo que me estás diciendo esto? ¿Cómo que no vamos a estar en Babilonia nada más 2 años, como nos dicen estos cuates? ¿Cómo que vamos a estar 70 años? Sí, esa es la verdad. La verdad es dolorosa a veces, pero es la verdad. Fue dificilísimo para ellos recibir esta carta. Buscar el bienestar de sus enemigos, orar por sus enemigos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tus enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por esas personas que tú tienes muy bien en tu mente, que sabes que te están haciendo mal, que te están haciendo daño? También nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: si tú amas solamente a los que te aman, no tienes nada de qué gloriarte, porque eso lo puede hacer también un no cristiano. Los cristianos también aman a los que les aman. Pero si tú eres un cristiano, entonces ahora tú estás capacitado para amar incluso a los que te maldicen, incluso a los que te odian, incluso a tus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo ahora, si somos cristianos, somos capacitados para amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen? ¿Simplemente porque somos mejores personas que los no cristianos? No, ya hemos dicho un montón de veces eso, que no se necesita ser una buena persona para ser cristiano. Incluso hay tal vez mejores personas que no son cristianas en el mundo. Pero ¿cuál es lo que nos hace diferentes a ti y a mí y nos capacita para amar a personas que no merecen ser amadas por nosotros? Que nos motiva a perdonar a personas que no merecerían nuestro perdón, que nos motiva a servir y buscar la paz y la prosperidad y bendecir a personas que probablemente no se merecen que nosotros hagamos eso por ellas. ¿Cuál es la motivación que tú y yo tenemos como cristianos que los demás no tienen? Porque tú y yo podemos dar de lo que hemos recibido, porque así es como Jesús nos ha tratado a ti y a mí. Tú y yo tampoco nos merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Él decidió amarnos y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Tú y yo no nos merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, a pesar de que éramos sus enemigos, Él decidió tratarnos
como sus amigos y dar su vida por nosotros. Y dice Jesús: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Cómo es que podemos servir y bendecir a otras personas aunque no se lo merezcan? Cuando vemos la vida de Jesús, cuando vemos que Él vino a este mundo, que siendo Dios, que estando en comunidad perfecta con el Padre, con el Espíritu Santo, en su gloria, decidió mudarse a nuestro vecindario, decidió mudarse a esta ciudad, a un lugar mucho más pequeño, mucho más sucio y mucho menos digno de Él, donde estaba antes, y vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Y a pesar de que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Jesucristo vivía en el cielo, rodeado de toda gloria y comodidad, pero Él decidió encarnarse y mudarse a nuestro vecindario, un lugar muchísimo más incómodo y pequeño comparado con lo que había conocido por toda la eternidad. Jesús bajó a nuestro mundo, vivió entre nosotros, fue perseguido y finalmente murió por sus enemigos. Y escuchen, la única manera en la que nosotros podríamos prosperar es si Él moría, es si Él dejaba de pensar en sus necesidades y pensaba en beneficiarnos a nosotros. Vivimos en una cultura occidental donde se trata de yo primero, mis necesidades son primero, las cosas que yo quiero son primero. Sin embargo, el reino de Cristo es completamente diferente. En el reino de Cristo Él dice tú primero. Y este yo primero, esta sociedad individualista en la que vivimos, es lo que ha traído todo el mal, la corrupción y la maldad que vemos en la sociedad en la que vivimos. Piensen en esto, piensen en la comunidad más pequeña que existe, más elemental y más fundamental, la relación más profunda humana que existe, que es la relación del matrimonio. ¿Qué pasaría si en una relación de matrimonio las dos personas dijeran yo primero, mis necesidades solo primero? Hay muchas personas que están así en el matrimonio, pensando yo soy primero, mis necesidades son primero, y si tú no satisfaces mis necesidades, entonces ¿sabes qué? Me voy a vengar de ti. Tienes que pagar por no satisfacer mis necesidades, tienes que pagar por no hacer lo que yo quiero. Si tú estás en un matrimonio y piensas en ti primero, ese matrimonio va a ser un caos y está destinado a la perdición, está destinado a la destrucción. Pero el matrimonio cristiano es diferente, porque entendemos que gracias a Cristo que nos dijo tú primero, nosotros podemos ver a nuestra esposa o a nuestro esposo y decirle tú primero, tus necesidades van antes que las mías. Si tú estás en un matrimonio así, vas a experimentar la sensación más maravillosa que existe. Estar con alguien que no está pensando solamente en sus necesidades, en lo que quiere, en él primero, sino que está pensando en ti primero. Un matrimonio cristiano puede existir así porque Cristo dijo tú primero. Y siempre me imagino esta conversación entre el Padre y el Hijo diciendo: si tú no haces esto por ellos, si tú no vienes a vivir la vida que ellos no pueden vivir, es sufrir la muerte que ellos merecen, ellos van a padecer, ellos van a ser destruidos. Pero en cambio, si tú dejas de pensar en tus necesidades y dices ellos primero, entonces ellos van a prosperar. Y entonces el Hijo dijo: lo haré, voy a ir, estoy dispuesto a hacer esto por ellos. Ahora, si tú ves a Jesús muriendo por sus enemigos, puedes decir, bueno, lo que Jesús está haciendo es algo muy admirable, pero esto no va a poder tener el poder de transformarte. Lo único que puede tener el poder de transformarte es entender de manera personal, de manera individual, que Jesús ha hecho esto por ti. Tú eras su enemigo y Él decidió tratarte como su amigo y dar la vida por ti. El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5 versículo 10 nos dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ahí está, no hay nada que temer. Éramos enemigos de Dios, pero por gracia ahora somos sus hijos, y Él nos ha enviado a esta ciudad
para amar a personas diferentes a nosotros, que incluso pueden ser nuestros enemigos también. Comprometernos con ellos, a buscar el shalom de ellos. Tú y yo éramos enemigos de Dios, éramos indiferentes a Él, éramos diferentes a Él, y aún así decidió amarnos, decidió traernos su shalom y morir por nosotros. Solamente ver lo que Cristo hizo por nosotros podrá motivarnos a vivir como Dios les pidió a los hijos de Israel que vivieran en Babilonia. Hoy podemos vivir de esa manera en la Ciudad de México. Hoy podemos hacer de este lugar nuestro hogar, recordando que somos embajadores del reino de Dios, buscando el shalom, la paz y la prosperidad de esta ciudad. Así que oremos juntos esta mañana, hermanos, para que podamos anunciar a esta ciudad en la que el Señor nos ha puesto nuestra fe en Jesús. Podamos anunciarles la esperanza que tenemos en Él y recordarles que tenemos un futuro y una esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta carta que enviaste al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito glorioso planeado por ti, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Gracias porque tú no te has equivocado en nuestro código postal y ahora nos tienes en esta Ciudad de México. Ayúdanos a ver a esta Ciudad de México como nuestro hogar, Señor. Que no solamente tomemos de esta Ciudad de México lo que nos conviene, que no solamente nos sirvamos de esta Ciudad de México, que al ver lo que Cristo hizo por nosotros podamos buscar servir y bendecir a esta ciudad. Padre, que tampoco nos asimilemos a los valores de esta ciudad, que amemos a las personas aquí, pero que también ellos puedan darse cuenta que somos tus hijos, Padre, que pertenecemos a un reino diferente, que tenemos valores diferentes, que podamos comunicar sabiamente nuestra fe con cada uno de ellos, Señor, y que, Padre, podamos comprometernos con nuestros trabajos, con nuestras vocaciones, que utilices nuestras manos, que utilices nuestra boca, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para traer shalom a esta ciudad, Señor, que tanto lo necesita. Tú nos has enviado aquí, vendrás, Padre, a llevarnos a nuestro verdadero hogar, que es junto contigo, Señor, pero mientras ese día llega, permítenos vivir en esta ciudad, amarla y buscar proclamar las buenas noticias del Evangelio, no solamente con nuestra boca, sino con todo lo que somos, porque así, Padre, es lo que tú hiciste con nosotros al venir a vivir aquí en medio de nosotros, Señor, y amarnos de esa manera tan especial, tan profunda, que podamos dar a los demás de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.